Y estamos con Iñaki Mardones, director de Desarrollo de Negocio e Ingeniería de la empresa Ikusi. Buenos días, Iñaki, y gracias por estar aquí con nosotros. Vosotros también nos habéis traído un vídeo de presentación de Ikusi, que si te parece vamos a empezar viéndolo. La digitalización avanza de forma acelerada, generando una doble sensación de incertidumbre y de oportunidad. Las empresas necesitan respuestas concretas. En Ikusi tenemos la clave para acompañar a nuestros clientes en su proceso de digitalización. El conocimiento del negocio de diferentes sectores nos permite anticiparnos y ofrecer soluciones para transformar negocios. La capacidad de integración, adquirida en más de 45 años de experiencia, hace posible que afrontemos proyectos complejos en diferentes países y ámbitos de actividad. A través de nuestro conocimiento tecnológico orientado al negocio, proponemos soluciones que desencadenan la mejora, la optimización y la transformación digital de las empresas. La suma del conocimiento sectorial, la capacidad de integración y el conocimiento técnico constituyen el verdadero valor diferencial de Ikusi. En Ikusi, hacemos sencillo lo complejo. It's not only about technology, it's about business. Iñaki, el nombre de Ikusi se asocia a múltiples sectores de la economía. Cuéntanos un poco cuáles son los ámbitos de actividad de esta empresa. Se asocia a múltiples sectores y múltiples ámbitos, pero siempre desde una misma perspectiva, ¿no? Con un mismo enfoque. Ikusi es una empresa de ingeniería, integración, desarrollo de soluciones, siempre para la transformación digital de los negocios. Y queremos en estos momentos ser un referente un referente global, ¿no? Tenemos un carácter internacional. Queremos ser un referente global en este aspecto de la transformación digital de los negocios y nos basamos en una serie de señas de identidad. Nuestras señas de identidad son la orientación al cliente, el compromiso con esto. Al final creemos en el cliente como un socio y no como simplemente una persona, una entidad que viene, te compra y se va, sino que queremos unas relaciones a largo plazo. En este mundo cada día más complejo, donde la incertidumbre es nuestro día a día, creemos en la rapidez y la anticipación a las necesidades del cliente, ¿no? Y todo esto con un mantra que tenemos todas las personas, todos los que formamos este equipo de trabajo, esta compañía que es Ikusi, que es un mantra, ¿no? Este leitmotiv, esta frase que te dices desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, que es que queremos hacer complejo, queremos hacer sencillo lo que es complejo, ¿no? Y que el cliente se olvide de las complejidades y usar nosotros la tecnología, como decía en el vídeo, como un medio, no como un fin en sí mismo, para esta realidad compleja, usando técnicas de transformación digital, simplificarla y hacer el mundo más sencillo. ¿Cómo hacemos esto, no? Esto lo hacemos proveyendo a nuestros clientes de servicios y soluciones de transformación digital. Transformación digital en dos vectores principalmente de actuación. Uno es la mejora de la experiencia de este usuario final, ya no de nuestro cliente, sino del usuario final, desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de la seguridad, que se sienta, o aunque no lo sienta es bueno, que se sienta seguro, ¿no? Que tenga seguridad el pasajero, que tenga seguridad el usuario. Desde un punto de vista de accesibilidad, que sepa en todo momento, en un aeropuerto, en una estación de tren, en el propio tren, dónde está, por dónde tiene que salir, por dónde tiene que entrar, ubicarse, porque al final, y dándole toda la información necesaria en el momento adecuado. Volvemos a la complejidad de toda la información, justo, simplificando y en el momento. Con esto lo que hacemos es que el pasajero o el usuario repita y se vaya con un buen sabor de boca. Con esto atacamos al siguiente vector. El siguiente vector es el de mejora de la cuenta de resultados de nuestro cliente, ya no del usuario, de nuestro cliente. Atacamos a esta cuenta de resultados y queremos, estábamos hablando de ser socio de ellos. ¿Cómo somos socios? Obviamente sensibilizándonos con sus necesidades y atacando a esta cuenta de resultados de dos maneras. Por una parte, aumentando la parte de ventas, maximizando el margen y reduciendo costes mediante la eficiencia operativa. Hablemos de la industria del ferrocarril, ya que estamos aquí en la Feria del Rail Life. ¿Tenéis una oferta concreta, Ikusi, para este sector? Sí.
ICUSI tiene, llevamos desde el 94, en 1994, usando la tecnología en la flota embarcada, en los trenes, ¿no? Podemos decir casi, pero podemos decir casi que somos pioneros en este sentido. 25 años usando tecnología en el ferrocarril, y esto nos ha permitido no solamente ser un espectador de todo esto, sino que participar activamente en la transformación. La oferta de ICUSI ahora mismo tiene una parte muy tradicional, muy de estos 25 años de inercial, que se basa en sistemas de videoinformación, información al pasajero, sistemas de videovigilancia y todo esto, y ahora mismo y sistemas de comunicación, ¿no? Comunicación tanto dentro del tren como tren-tierra. Siempre con arquitecturas abiertas, donde nos sentimos nosotros cómodos y donde aportamos valor es en la flexibilidad al cliente y la apertura al mundo, ¿no? La comunicación con el resto de sistemas. Y ya por daros un matiz de por dónde va el estado del arte ahora mismo, nosotros somos tecnólogos, pero no creemos en la tecnología como en sí mismo, ¿no? La utilizamos en el negocio del cliente. En el último plan estratégico apostamos fuerte por la transformación digital y por la verticalización en ferrocarril. Estaríamos hablando de gemelos digitales de trenes, ¿no? de metros, en la nube, tenemos sistemas de extracción de datos y de comunicaciones con el cloud que nos permiten generar data lakes para explotar la información en tiempo real o diferido de los diferentes sistemas, no solamente de los nuestros, sino de los diferentes sistemas que hay en el tren, de cara a proyectar el futuro y mejorar la mantenibilidad, ayudar, al final que el operador, el mantenedor o quien sea, el fabricante, se despreocupe de cómo va y cómo fluye esa tecnología, nos lo deje a nosotros y ellos se dediquen a identificar los problemas y a intentar que nunca un tren se quede tirado o que ese tipo de cosas. ¿Dónde radica la propuesta diferencial de ICUSI? Comentabas que queríais hacer de lo complicado o lo complejo sencillo. La propuesta tiene tres grandes pilares, ¿no? Un primer pilar que es estos 25 años de experiencia en ferrocarril que generan conocimiento acumulado, ¿no? A sumar a eso es que ICUSI lleva integrando diferentes sistemas desde hace 45 años, lo que nos convierte en integradores expertos que verticalizamos al mundo del ferrocarril. Además de esto, otro pilar es el conocimiento profundo de nuestros clientes, ¿no? Llevamos derivado de todo este tiempo trabajando juntos, tenemos un conocimiento profundo del negocio que lo usamos para mejorar la actividad del cliente. Y al final es eso, el conocimiento del cliente y la anticipación, ¿no? Que viene todo junto. Entonces la anticipación, el compromiso del cliente y esta experiencia nos hacen generar una propuesta de valor que ofrecemos a operadores, a mantenedores, a fabricantes y siempre desde estas dos perspectivas que te comentaba antes, estos vectores de mejora de la experiencia del usuario o mejora de la cuenta de resultados de los clientes. Todo esto desde a los sectores, estamos en el sector ferroviario, desde la estrategia de empresa apostamos fuertemente en estos momentos por el sector industria, el sector ferroviario y el sector de la energía. Bueno, y claro, es que al hablar de energía tengo que hablar de Velatia, somos parte de Velatia, que es un grupo industrial vasco, tecnológico, de ámbito internacional, familiar, que tiene actividad establecida en 19 países, muchos más de manera oportunista, porque nosotros también atacamos el sector aeropuerto aéreo y el aeropuerto, la cancha de juego es el mundo, y que está formada por 19 países, 16 plantas de fabricación y somos 3.200 profesionales altamente cualificados en este equipo, ¿no? Cuéntanos un poco algún caso de éxito en los que hayáis participado con ICUSI. Sí. Derivado de la apuesta estratégica de ICUSI por el sector ferroviario, estamos viviendo un momento dulce, ¿no? en este sector. Por una parte, acabamos de contratar, el año pasado contratamos a Talgo, contratamos con Talgo un proyecto de 30 trenes AVE Madrid, París y 13 trenes hotel para los sistemas de videoinformación.
Se han hecho las FAI hace un par de semanas, ha ido muy bien y de hecho está yendo también esta relación de socios, de cliente, de flexibilidad, que tenemos un segundo pedido encima de la mesa sin haber terminado este primero. Algo similar nos ha pasado con Stalder, ¿no? Que confió en nosotros para el metro de Glasgow, para los sistemas de red, de comunicaciones tren-tierra y para los sistemas de sistemas de información al pasajero, y no hemos terminado este primer proyecto y ya tenemos otro segundo encima de la mesa contra Senne. A eso a sumar todos los clientes como Bombardier, Actren, que son históricos, ¿no? Con Actren también tenemos un proyecto muy potente encima de la mesa de 27 de actualización de 27 de los sistemas de información y red de 27 trenes. Y bueno, en definitiva, lo que creemos es que esta apuesta por el sector, este conocimiento de redes, fruto de una colaboración entre ICUSI y Cisco histórica, histórica digo porque llevamos muchos años trabajando con ellos, y desde México, en México somos partner número 1, y este conocimiento capilariza hacia el mundo, ¿no? Entonces, eso junto con nuestra flexibilidad, nuestra orientación completa al cliente, sus problemas son nuestros, y el cumplimiento y el trabajo según normativa IRIS, pues nos hacen vivir un momento dulce en este sector. Estamos muy contentos y seguiremos apostando por él. Pues espero que os dure mucho ese momento dulce. Muchísimas gracias, Iñaki, por traernos toda esta información acerca de la empresa ICUSI, y os deseamos mucha suerte en esta feria. Muchas gracias. Hasta la próxima.